útil. Hablando de información útil, ya está en contacto con nosotros Ramiro Heredia, que es médico clínico del Hospital de Clínicas. ¿Cómo te va, Ramiro? Un placer recibirte. Bienvenido. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Bueno, estamos con muchas ganas de charlar con vos, sobre todo, bueno, con tu experiencia, por supuesto que vamos a aprovechar. ¿Qué está pasando con todos los que hemos tenido COVID y viene a lo mejor en algunos casos el post-COVID, el long COVID? ¿Cómo lo tendríamos que percibir? ¿Cuáles son esas características, si es que existen, que tenemos que tener en cuenta? Bien, muy interesante el tema, porque hoy en día se dice mucho, se hace mucho también por lo que es el post-COVID, y no hay mucho consenso ni entre las asociaciones científicas ni entre los médicos a veces, y eso genera mucha ansiedad a veces en los pacientes, ¿sí? Ya sabemos, aprendimos con el COVID, que a lo largo a medida que primero apareció la infección, después empezaron a ver los primeros reportes de síntomas que se prolongaban en el tiempo y generaban preocupación, y se empezó a ver cómo el COVID es un virus que afecta a todo el organismo y a todos los órganos en distinta medida y en distinto tiempo de afectación. Lo más importante es primero poder definir qué es síntomas post-COVID, long COVID o lo que le decimos COVID prolongado, para saber cuándo jerarquizar o no. Lo más importante es que la mayoría de las sociedades científicas y la Organización Mundial de Salud coinciden en que se considera como post-COVID o síntomas post-COVID o síntomas prolongados aquellos después de una infección por COVID que persisten más de un mes de la fecha de inicio de síntomas, ¿sí? Y que no podrían ser atribuibles a otra causa más que al COVID. Esto es muy importante porque la gente tiene COVID, se aísla a los 10 días, mejora los síntomas, queda algún síntoma y al día 12, 14 o 15 quiere ir a consultar a un médico y empieza toda una parafernalia de estudios a hacerse muchas veces innecesario, ¿sí? Lo que es importante es la gravedad del COVID que tuvo el paciente, ¿sí? Los pacientes que tienen una enfermedad por COVID leve a moderado, o sea, el paciente que cursa por peor que se pueda sentir, la enfermedad en su casa, que no requiere de la internación, ¿sí? O sea que mayormente el parámetro que tenemos para internar y definir que un paciente es grave es el requerimiento de oxígeno, ¿sí? Si el paciente no requiere internación, o sea, no se tiene que internar por una complicación del COVID o no se tiene que internar porque requiere oxígeno, su enfermedad fue leve a moderada por peor que le haya pasado, ¿sí? Exacto. Porque por más que decimos una enfermedad leve, la gente que tiene COVID se siente muy mal y muy enferma. Muy importante, Ramiro, lo que aclarás, porque la gente, el que nos ve y escucha en casa, dice, bueno, la verdad que tuve mucha fiebre, me dolía todo el cuerpo, fueron muchos días. Exacto. Pero esto que decís es clave, si no necesitaste estar internado o asistencia respiratoria, sos de los que forman parte del grupo de la mayoría, leves y moderados. Exactamente. Uno tiene que cursar sus 10 días de aislamiento. En realidad ahora son 7 días de aislamiento más 3 días de medidas especiales en las cuales todavía contagiamos, aunque menos, y tenemos que usar barbijo, distanciamiento social, no asistir a reuniones. Sería como un permiso para ir a trabajar o seguir con las responsabilidades, ¿sí? Total. Respecto a estos pacientes, esperar idealmente un mes desde la fecha de inicio de síntomas, y a partir de ahí, si quedan síntomas persistentes, ese paciente con una enfermedad leve a moderada debería controlarse. ¿Por qué aclaro la gravedad de la enfermedad? Porque los pacientes que tienen enfermedad grave, que por definición son todos los que se internan, o crítica, que son los que requieren de cuidados intensivos, eso siempre necesita una evaluación post-COVID, ¿sí? Siempre va a necesitar una evaluación médica posterior. Pero el paciente que tiene una enfermedad leve a moderada probablemente no necesite nada, a menos que persistan síntomas al menos. ¿Qué paciente puede tener un control antes? Claro, de tener COVID agudo. Y el paciente que tiene o síntomas respiratorios, o sea, falta de aire, ¿sí? Que persiste con sensación de falta de aire después de cursar el COVID, que es un síntoma de alarma en pacientes que tienen COVID agudo, o sea, cuando cursan su aislamiento, cuando salieron de su aislamiento, o en pacientes que tienen post-COVID también. Y los pacientes que tienen síntomas cardíacos. El paciente que tuvo son casos muy puntuales. La enfermedad aguda, durante la enfermedad aguda o después de la enfermedad aguda, durante ese primer mes, y que al mes siempre que tienen dolor de pecho, palpitaciones, o tuvo algún episodio de síncope, o sea, desmayarse, o presíncope, de casi me desmayo, ese paciente probablemente necesita un control también, ¿sí? O sea, para definir, primero, paciencia, la mayor parte de la gente va a tener una enfermedad leve a moderada. Las vacunas protegen tanto contra el COVID como contra el post-COVID, ¿sí? Estudios en Israel vieron que
publicado en revistas científicas reconocidas, Sí. que el estar vacunado reduce el 90% la carga de síntomas post-COVID. Es muchísimo, o sea, Muchísimo. son 9 de cada 10 estarían protegidos. No Tal solo cual. de la infección, sino también de tener síntomas luego de la infección. Luego de la Después, infección, que no es menor. síntomas post-COVID puede ser la gente que tiene hasta una infección asintomática, ¿sí? Por ejemplo, Muchos. vos te hiciste un test porque tenías que viajar o porque fuiste contacto estrecho de alguien y decidiste testearte, que ahora no es la recomendación Sí. testearse sin síntomas, ¿sí? Te da positivo, completás el aislamiento, después puedes tener síntomas post-COVID aunque no haya tenido síntomas de la enfermedad aguda, ¿sí? O sea, le puede Claro. tocar a cualquiera. No alarmarse, la mayoría de la gente no va a necesitar un control probablemente. El control post-COVID inicia en una consulta médica. No es que hay que Siempre. hacer un combo de chequeos. No, de, no hay que autodiagnosticarse tampoco los chequeos, tal cual. Es muy cierto, Ramiro. Todo Bueno, vamos empieza en un a consultorio compartirte médico. preguntas. Muy importante eso, la consulta médica oportuna en ese caso. Norma de Corrientes dice, tuve COVID en enero, cada tanto me duele la cabeza. ¿Será una consecuencia? ¿Es conveniente que tome algo? Bueno, la automedicación Bueno. tampoco la recomendamos. Claro. No, acá automedicarse no idealmente. Por lo que relata este paciente, tuvo COVID, habría que ver la gravedad que tuvo, ¿sí? Ahora estamos Claro. a más de un mes que haya tenido COVID. Y si no tenía una cefalea, un dolor de cabeza previo, y esto aparece con el COVID, podría ser atribuirle un síntoma a un síntoma post-COVID. Lo ideal Bien, vamos es, a la próxima. para un dolor Sí. de cabeza, sin alarmas, puede tomar analgésicos comunes, pero lo ideal sería que haga una consulta médica, Siempre. ¿sí? Y ahí empieza Por su esto que evaluación, decías. en un consultorio clínico. ¿Con Bien, quién se Carla de consulta? Con un Florencio clínico. Con un médico de Siempre con el familia, un médico clínico. generalista. Ahí empieza la consulta. Mirá, Ramiro, me encanta eso, porque siempre hay que hacer hincapié y volver a las bases. El médico clínico, el de cabecera, el de Exactamente. familia, es tan importante para el sistema sanitario que no se abarrote y para nosotros como Correcto. individuos, ¿no? Claro. Y además, como el COVID puede afectar cualquier órgano, lo ideal es que la visión del paciente sea holística, sea una visión integral. Claro, ¿Sí? exacto. Teniendo en cuenta hasta los síntomas que tenga de ansiedad, de síndrome Sí. de estrés postraumático, un montón de cosas, insomnio, Emocionales. cosas muy frecuentes que hay que prestar atención. Claro. Emocionales, que decíamos recién que también afectan, ¿no? Carla de Florencio Varela, ¿los grandes tienen más posibilidades de quedar con más secuelas que los niños? Bueno, el post-COVID, o sea, los síntomas después de tener COVID, primero, la mayoría de las veces son síntomas que se van resolviendo solos, no hay que hacer mucho más que acompañar y descartar causas secundarias. En segundo lugar, sí, hay pacientes que pueden tener secuelas, y la pregunta acá muy bien de Carla se responde así, digamos. Sí, la carga de COVID, o sea, los síntomas de post-COVID son más frecuentes en las personas adultas que en las poblaciones pediátricas, aunque en las poblaciones pediátricas también están presentes. Para los chicos no es una enfermedad inocua el COVID. Sí genera menos enfermedad grave, sí genera menos complicaciones, pero existe también la carga de post-COVID, por lo cual, al ser un virus que vamos a vivir con él, es muy importante las medidas de prevención, como bien nombrabas al principio, ¿sí? Sí, ahí quiero hacer un paréntesis, Ramiro, y decirte, el uso del barbijo es una herramienta que tenemos para seguir cuidándonos, tan importante como el uso ventilar del los barbijo es una ambientes. herramienta. En otros lugares del mundo ahora se está tratando de que se vuelva algo opcional, o se va a volver en algún momento opcional. Me parece que todavía deberíamos insistir en ciertos entornos en este momento de usar el barbijo, por más que bajaron mucho los casos. Ya sabemos que el COVID como escala rápido los contagios. Hay rebrotes en lo que es en Europa y en Europa Oriental principalmente. Sí. Por lo cual, me parece, el lavado de manos es algo que deberíamos hacer de siempre. Sí, El total. distanciamiento social, Ventilar los ambientes también, deberíamos, ni hablar. Claro, al ventilar podríamos hacerlo siempre. Es algo fácil, sencillo, económico, que implica abrir una ventana y abrigarse un poco más en esta época, no otra cosa. Claro. Y el barbijo, por lo menos en entornos cerrados, por lo menos obviamente, todos los sitios de atención médica, me parece que el barbijo vino para quedarse. Todas las consultas médicas van a ser con barbijo, probablemente. Y quizás en entornos donde la gente está bastante gente junta, como por ejemplo el Ponete el transporte barbijo. público, por ejemplo. El Lollapalooza que tuve el fin de semana, estás en una hora al aire, pero lleno de gente. Ponete el barbijo. Claro. Claro, uno debería tratar de mantenerlo, y a veces también en un entorno hasta de educación podría llegar a mantenerse, por más que se vayan haciendo recomendaciones distintas a eso, ¿sí? Bueno, mira, Creo que nos usamos queda poco tiempo. importante. Nos queda poco tiempo, Ramiro, @Ramiro Heredia, ok, las redes sociales, y te quiero compartir una preguntita más cortita. Florencia de Catamarca dice, tengo 24 años, tuve COVID en diciembre y sigo sin olfato, ¿es normal? ¿Con qué médico debería consultar? Muy bien. La pérdida de olfato o anosmia
¿sí? Es algo muy común en los pacientes que tienen infección por COVID. Se presenta en el 30% de los pacientes al diagnóstico y hasta en el 70% de los pacientes en la evolución. Suele ser un síntoma de buen pronóstico, es muy importante, y es uno de los síntomas persistentes más frecuentes, ¿sí? O sea, tuve COVID, causé la infección, me aislé, me recuperé, pero sigo con pérdida de olfato. Sí. Está visto en estudios, ¿sí? Ya sabemos que a 6 meses de tener la infección, el 85% de los pacientes, o sea, 8,5 de cada 10, recuperan el olfato. Y al año de tener COVID, más del 96%. O sea que es un síntoma de buen pronóstico. La evaluación de Florencia también empieza en una consulta clínica, porque es un síntoma persistente y por más que uno lo vea como algo menor, no tener olfato es algo que deteriora mucho la calidad de vida porque... O sea, Florencia, anda a hacer la consulta con el médico clínico. Importantísimo insistir en este punto. Ramiro Heredia OK, Ramiro Heredia OK es la red social de Ramiro, que es médico clínico del Hospital de Clínica y es un crack, como lo escuchaste y lo viste recién, que nos ayudó a interpretar un poco más la realidad. Te mandamos un abrazo, Ramiro. Gracias. Muchísimas gracias, saludos a todos. Que anden bien. Chao, hasta luego.